¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Andrea? ¿Y volvió? Volvimos. Un buen día, Sí. volvió. Toda la gente que te estaba esperando, que escribía en el WhatsApp, ¿cuándo vuelve Salvador? Volvió. Sí, estuvimos 15 días de vacaciones con la familia. Hubo que traccionar porque estabas muy contento en Córdoba. Sí, estaba muy... La verdad que somos especialistas en estar en placer. Claro. Así que, digamos, hicimos de todo, estuvimos en Córdoba, estuvimos en la montaña, estuvimos andando en kayak, en bicicleta. Así que todo lo que no se puede hacer durante el año con la familia se terminó haciendo allí en Córdoba, así que agradecido por toda la gente que nos conoce, que nos sigue de Agroeducación, digamos... De Cadena 3, que de Cadena 3 también, digamos, así que muchísima gente que nos saludó en todos lados, así que muy Tu lugar en el bien. mundo, el lugar de los Di Stéfano, Córdoba, que ya dijo que en febrero vuelve. En febrero volvemos, exactamente. Bueno, ¿y cómo anduvo todo por aquí? Mira, a full, Salvador. No me La digas. verdad que, bueno, un poco lo que hablábamos con Marco y con los directores de Agroeducación, un enero atípico, con mucho trabajo, la gente quiere seguir involucrada, a lo mejor pocos de vacaciones, pero siempre con el Zoom, con el contacto por WhatsApp, así que la verdad que mucho trabajo, gracias a Dios y gracias a todo el equipo de Agroeducación que siempre está generando cosas nuevas. Bien, ¿qué se viene en Agroeducación? Mirá, dentro de 10 días tenemos un curso muy importante, que es un curso en ganadería, toma de decisiones comerciales y su impacto económico. ¿Quién lo da? ¿Quién lo va a dar? ¿Quién? Nuestro amigo Juan Elizalde. Pero un grande, digamos, sabe muchísimo de ganadería y realmente aquellos que puedan llevarlo adelante van a poder aprender mucho con Juan, todo lo que tiene que ver el proceso desde el nacimiento hasta el engorde final y llevarlo a Liniers. Aparte, él siempre está viendo la coyuntura, por eso te digo, la verdad, ya hay un montón de gente anotada, faltan 2 semanas. Vamos a advertir algo de Juan. Juan no da muchas conferencias. Digamos, así que básicamente al tener presente esto, porque da unas 12 conferencias en el año y realmente es muy importante que la puedan aprovechar. Es una atención que hace con nosotros porque además de ser amigo, un consultor muy importante, es uno de los viajeros líderes. Yo creo que viajó más que vos y que yo con Agroeducación, así que bueno, nos hace una atención y en 10 días tenemos su curso. Bien, ¿y qué más viene? Bueno, y desde Agroeducación, a pedido del público, a pedido tuyo, hemos hecho un programa especial en economía y negocios en el agro. ¿A cargo de quién? Sí. Del que sabe. No. Bueno, vamos a tratar de hacer un curso en donde vamos a tratar de ver el contexto económico y qué medidas tomamos para rentabilizar económicamente digamos, el negocio agropecuario, tanto digamos, en el agro como en la ganadería. Yo creo que hay muchas oportunidades de negocio, pero cambió la forma de hacer negocio en la República Argentina producto de este tipo de cambio tan alto que nosotros tenemos y por la intervención del Estado en la economía. Entonces hay que usar más los mercados de futuro, hay que planificar para pagar menos impuestos, hay que tomar crédito, hay que hacer retiro de utilidades, hay que comprar bienes de capital y esto no se puede hacer como pasó el año pasado, porque todo este curso salió de una bronca que el año pasado hablamos durante todo el año de hacer planificación fiscal y llega diciembre y nos encontramos que te preguntan, dicen, ¿me conviene vender? No, esto hay que hacerlo todo el año, entonces vamos a hacer un curso para hacer la planificación de todo el año, por supuesto que este es un curso generalista, a partir de aquí después tienen que hacer los cursos de mercado de futuro, que tenemos especialistas de mercado de futuro, que está el Rulo Martínez, lo tenemos Diego Palomeque en financiamiento, están Gabriela las especialistas Gabriela Faciano, está Marianela de Emilia, está nuestro amigo Mariano Echegaray en todo el tema impositivo, o sea que esta es una visión macro, interdisciplinaria y después las especialidades la van a ver en todo el posgrado. Perfecto. Ahora, tenemos la cancha entera de acá arriba y después vamos avanzando. ¿Qué más? Perdóname, pero una aclaración. Sí. No es un curso, es un programa anual. Le pusimos taller. Arranca desde febrero a noviembre. Sí. Y la idea de Salvador es estar en contacto con empresas. Te cuento porque ya sacamos la difusión. Sí. Las empresas nos decían, uy, vamos a hacer un montón. ¿Cómo va a ser Salvador para verlo? Vamos a tener en cada clase una visión específica de las empresas que quieran participar. Hay cupos limitados y, como siempre, socios de Agroeducación Media Beca, posgrado sin cargo y la gente que quiera sumarse, porque sabemos que, bueno, Salvador es la perla de Agroeducación. No, y la idea del taller es que la gente pregunte. No, me voy a calentar si doy la reunión y después me dicen, no entendí esto. No, en el medio se corta, te dice, a ver, ¿cómo es esto?
Perfecto. ¿Cómo es esto? Y lo vamos viendo, porque ahí tenemos algunas cositas con la soja valor dólar MEP, cómo es todo esto. Entonces, todo eso lo vamos a ver en el mano a mano en este tipo de taller. Pero vamos que estamos apurados. Dale, vamos. Tenemos, como siempre, nuevas personas que se suman a la red de agroeducación. ¿Quién tenemos? Arrancamos con nuevos alumnos del posgrado, que son... Bueno, Glenda Lien, comercial de Molinos Agro, de María Juana Santa Fe. Bienvenida. Guido Clerici, ingeniero agrónomo de Río Cuarto, Córdoba. Estamos con estudiante de Río Cuarto que está por ascender. Javier Vicensetti, martillero público Rosario, amigo de Diego Palomeque. También se nombran. He estado pensando, sí. Ahora para entrar al posgrado vamos a tener que referenciarse con alguien. Perfecto. Así que alguien te tiene que invitar. Y yo quiero contar algo. Sí, se anotó un alumno. Sí. Que bueno, re bien, se anotó, etcétera, y me dice, Andrea, no quiero que me nombres en comité de crisis porque tengo un perfil bajo. Yo digo, bueno, Susana Jiménez, ¿quién es? Brad Pitt. No, hizo un poco de investigación, amigo de Agustín Baqué, es una persona muy conocida y lo único que vamos a decir es que es de Saladillo. Algo hay que decir, Saladillo es muy grande, hay mucha gente. El fantasma de Saladillo. Pero dijo así, no me nombres en comité porque después se me llena el WhatsApp de felicitaciones, etcétera. Perfecto. Pero ya está en el posgrado y ya está en el grupo. Vamos a los socios. Nuevos socios de agroeducación. Agustín Chingolani, de AGD Bandera, Santiago del Estero, alumno del posgrado. Carlos Bobrovsky, de Gen Agroganadera, de Gualeguaychú, Entre Ríos. Emilio Hansen, de Bernardo L. Dugan, Cava. Ricardo Donovan, amigo de agroeducación, de Don Guillermo, también de Cava. Bien. Agustín Falcón, productor y asesor de Bandera, Santiago del Estero. Y el último, Marco Farré, de Así Agro, Córdoba. Nuevo socio empresa, Chiraviglio Hermanos. Pero pará, con más emoción. Nuevos Estos eran socios individuales y ahora sumamos a un nuevo socio empresa. Charaviglio Hermanos de Calchín, Córdoba. Nuestro amigo Diego Charaviglio, que el año pasado hizo un seminario que estuvo 11 puntos en el área de acopio. Bien, voy a presentar a mis compañeros antes ya de ir a la nota que tan gentilmente nos da el politólogo Andrés Malamud. Así que voy a presentar, antes de presentar al primer amigo, quiero decir una cosa, me fue muy bien con una nota que escribí de la carne. Me fue muy bien, salí en muchos programas de Capital Federal y en honor a la verdad tengo que agradecer al señor Carlos Echepare, que fue el que me dijo cuántas toneladas de carne estaban involucradas en la intervención del Estado en la economía. Así que gracias a ese dato, a ese puntapié, hemos sido referenciados en todo el país. Ahora, el que me pasó el dato es el señor Carlos Echepare, que ya mismo presento si él se desmutea, porque si no se desmutea no va a poder hablar. A ver, ahí está. Desde Pamplona, aclaremos, como siempre, directo desde España. Sí, la gente grande, así hay que explicarle. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Comiste mucho en las vacaciones, parece. Ay, no. 2 semanas. Ya empezamos. 2 semanas tuve de vacaciones. 20 días, Salvador, como 20 días. ¿Ese día? Comiste mucho. No, comiste mucho. No, vine más delgado. ¿El pantalón se te achicó? No, vine más delgado, Sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Salvador. Hola, André, buen día. Buen día. Hola a todos, buen día. Bien, bueno, todo bien por acá. No anticipemos nada por ahora, los saludo a nuestro otro amigo Antonio Ochoa desde Chicago, que ya se está desmuteando. ¿Cómo está, Antonio? Hola, Salva, ¿qué tal? Bienvenido, qué bueno que estás de regreso. Carlitos, mucho gusto y bueno, tenemos un programa grande. Quizás una de las únicas cosas que voy a adelantar es que en un rato más vamos a platicar de cómo le han pegado tan fuerte a los miembros del cartel de Wall Street. Y entonces ahora el menudista le está volteando los calcetines a las gentes que son estos grandes hedge funds. Lo vemos en un ratito más. Bueno, bien, yo ya voy a presentar al politólogo Andrés Malamud, que desde Portugal nos está saludando. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Ahí se va a desmutear y ya está con nosotros. Ahí está. Hoy, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Para nosotros es un gran gusto que vos nos estés acompañando. Y bueno, la primera pregunta es una pregunta general, luego van a estar preguntando mis compañeros, es ¿qué análisis haces después de esta asunción tan, controvertida de Biden como presidente de Estados Unidos? Controvertida no por el resultado, sino por todos los hechos que dieron vueltas a través de esa asunción presidencial y lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Hay 3 elementos fundamentales. El primero tiene que ver con el régimen político en Estados Unidos, que por ahora sigue siendo democrático, pero estuvo a punto de dejar de serlo. Hubo una insurrección popular motorizada desde el Poder Ejecutivo
que es lo que en América Latina hubiéramos llamado autogolpe. Hubo un intento de autogolpe del presidente para desconocer el resultado de las elecciones y mantenerse en el poder más allá de la voluntad popular. El segundo punto son las políticas públicas. Biden está haciendo Obama Plus. Volvió a 4 años atrás y está desarrollando más o menos las mismas políticas que el gobierno del que fue vicepresidente. En este sentido no hay novedades. Y el tercer aspecto tiene que ver con lo que podemos prever para más adelante. Si tenemos una democracia frágil en Estados Unidos y políticas oscilantes, ¿qué garantía tenemos de que dentro de 4 años no va a ganar el que acaba de perder, o alguien parecido, o alguien peor? En síntesis, ¿qué garantía le puede dar Estados Unidos al mundo de que va a seguir siendo democrático y de que va a mantener estas políticas por algún tiempo que exceda el mandato presidencial? No sabemos. Hoy Estados Unidos es un foco de incertidumbre en un mundo que está lleno de incertidumbre y necesita anclas y faros. Y contra lo que uno pudiera haber esperado, China ofrece más anclas y más faros que los Estados Unidos. No siempre los faros que nos gustarían, pero sí más previsibles. Carlos o Antonio, el que esté más preparado. Empezó movido Andrés, ¿no? No se guardó nada de entrada, empezó como diciendo acá vengo y atropello con todo. Tan grave viste la situación en Estados Unidos para decir que estaba en riesgo la democracia, lo cual, sí, yo pienso lo mismo, pero que lo digas vos que conocés mucho más que yo, a mí me preocupa muchísimo. Las políticas públicas, está claro lo que decís. Ahora, ¿pensás que el contexto mundial y el propio Estados Unidos, después de la experiencia Trump, está en condiciones de volver a políticas públicas similares a la de Obama? ¿Y el futuro político de Trump no depende de lo que pase con todos estos juicios y demás que le están haciendo por estos días? Grandes preguntas. Yo soy más optimista de lo que dejé traslucir en la primera intervención. Creo que en el fondo esto contribuyó a reforzar la democracia. Lo que no estoy seguro es de que esto sea duradero, de que la inoculación nos garantice que no nos vamos a recontagiar dentro de un tiempo. Pero no soy yo el que piensa que la democracia americana está en peligro. Son dos de los principales politólogos estadounidenses, Steve Levitsky y Dan Ziblatt, que en 2018 publicaron un bestseller mundial titulado ¿Cómo mueren las democracias? Y lo que ellos hacen es mirar casos de erosión por adentro de las democracias. La tesis es muy simple. Hasta hace 30 años las democracias morían desde afuera, de golpe, por los que perdían las elecciones. Contemporáneamente las democracias mueren de a poco, desde adentro, por los que ganan las elecciones. No nos olvidemos que tanto Chávez, limpiamente, como Maduro, más o menos, ganaron las elecciones. No son los perdedores los que llaman los militares. Son los ganadores los que liman a la oposición, capturan las agencias de control e inclinan el campo de juego. Y Trump sacó 74 millones de votos. Es verdad, Biden sacó 81. Pero Trump es el segundo candidato presidencial más votado de la historia. Y este es el número que no lo miramos nosotros nada más. Lo mira China, lo mira Rusia. Y estas potencias desafiantes de los Estados Unidos deciden sus políticas en función de lo que ven. Y lo que ven en principio es un sistema político roto en Estados Unidos. Podemos pedirlo de otra manera. La sociedad norteamericana es muy violenta, no sorprende a nadie, ¿verdad? Sabemos que 2 por 3 entra un loco en una escuela y mata a 20 personas a tiro. Pero ¿cuán violenta? ¿Cómo podemos medir el nivel de violencia? Bueno, la tasa de homicidios en los Estados Unidos es igual que la Argentina. 5 homicidios cada 100.000 habitantes por año. ¿Esto es mucho o poco? Para un país en desarrollo como Argentina, no es tan grave, solo Chile está mejor. Pero para un país desarrollado como Estados Unidos, quintuplica las tasas de homicidio europeas. Por lo tanto, yo soy más optimista, como te decía Carlos, de lo que parecía, pero no completamente optimista. Hay signos de preocupación en la sociedad y en la política de los Estados Unidos. Andrés, una pregunta. Con este tema, si el día de hoy estos mismos ciudadanos votaran y tuvieses nuevamente elecciones en Estados Unidos, es muy probable que el nivel de elección cambiase en favor de Trump después de lo que ha sucedido y una vez que vieron lo que realmente sucedió, porque hay republicanos natos que simplemente no van con el tema del Obama Plus, como bien dices. No quieren más gobierno, no quieren más regulación, no quieren más cosas, que es el estándar del republicano. No sé si la potencia de Trump realmente fue tanta por sí mismo, sino por todo el proyecto que representa. Sin embargo, hay algunos incondicionales que lo van a votar eternamente porque es un caudillo y es una persona que lógicamente tiene una adherencia enorme. El día de hoy
a mí lo que más me preocupa en Estados Unidos es el cambio generacional. Y si te fijas en las gentes que están conduciendo los destinos del país en el Senado, en la Cámara Baja y los diferentes lugares de poder, es gente ya muy mayor. Y la segunda ola es muy astringente. El problema es de que este es un mandato de 4 años nada más, porque Biden se queda para 4 años, no creo que venga por una reelección, ni siquiera tiene idea de estarlo mandando. Es decir, él tomó posesión de la presidencia, y si recordamos lo que hizo Trump en su momento, en cuanto tomó la presidencia, dijo que se estaba buscando reelegir de inmediato. Es que su campaña arrancó desde el día que se asumió la presidencia. Pero este cambio generacional en Estados Unidos a mí me preocupa mucho. ¿Le ves algún espíritu de preocupación tú también? Sí, Antonio, y es una cuestión fundamental, porque el sistema electoral de los Estados Unidos en principio es muy restrictivo. Esto quiere decir que en buena parte de los estados opera para suprimir el voto. El voto no solo no es obligatorio en Estados Unidos, sino que además hay que hacer un esfuerzo, una inversión de tiempo para registrarse previamente y estar inscrito el día de las elecciones. Así que es muy fácil para algunos estados restringir el voto y limitar la participación de sectores minoritarios en general, que van variando de un estado al otro, africanos, latinos, etcétera, que son los jóvenes, precisamente. Los más jóvenes son los más alienados, en el sentido de alejados del sistema político y de la toma de decisiones. Y uno piensa entonces que son también los más imprevisibles. Pero de nuevo, esto no significa que el recambio generacional necesariamente signifique disrupción. Lo que significa es que es más imprevisible. Y por lo tanto tenemos más dificultad para saber lo que puede pasar, porque esos chicos que eventualmente van a votar todavía no votaron. Entonces no sabemos cómo se comportan. Y sabemos que las encuestas no son del todo confiables. Y lo son cada vez menos. Andrés, te saco un minuto de Estados Unidos, después pueden volver, digamos, mis compañeros. Ayer se conocieron los datos de crecimiento económico del año 2021 del Fondo Monetario Internacional. Y cuando uno mira la lista, se encuentra con China, que va a crecer el 8%, e India, que va a crecer el 11%. O sea, el Oriente es el que va a traccionar el mundo en el 2021 y también en el 2022. Un poco cómo es tu mirada respecto de cómo es la evolución de estos dos países que representan casi el 40%, digamos, de la población del mundo, y cómo esto impacta sobre América Latina. Ese es el punto, Salva, lo acabas de decir, es fundamental entender la demografía para comprender hacia dónde va el mundo. Y hoy 50% de la población mundial vive en un pequeño circulito, que es pequeño en tamaño, pero abarca los países más poblados: China, India, Japón, Corea, Filipinas, Indonesia y algunos más en el medio. Y nosotros no estamos familiarizados con ese nuevo centro del mundo, porque nosotros somos sobre todo de ascendencia europea, étnica, cultural, y nos cuesta entender que estamos quedándonos en la periferia del mundo que viene, que somos cada vez menos, en espacios relativamente reducidos en términos demográficos, y si miramos la misma geografía, buena parte de los continentes que habitamos son prácticamente desiertos. América del Sur, en el medio, está deshabitada. Vivimos en las costas, alejados unos de otros. Entonces es natural que ahí donde están las personas haya más tamaño de los mercados, más tamaño de los ejércitos y más capacidad de innovación. Y esto es lo que estamos viendo. Lo que se está dando es un proceso natural de reestabilización de un mundo que fue casi siempre así hasta hace 200 años. Porque la caída de China se dio solamente en el siglo XIX a partir de un par de guerras que perdió, sobre todo contra Inglaterra. Pero si no, China solía ser el país más rico del mundo. No nos enterábamos, nuestras generaciones anteriores no se enteraban porque no había globalización. Entonces las potencias estaban desconectadas. Ahora lo que vivimos es el doble fenómeno: China recuperando la primacía mundial y conectada con el resto del mundo por primera vez, quizás desde Marco Polo. Así que sí, eso es inevitable, hay que aprender a convivir. Y este es el desafío para Biden, para la nueva administración. No podemos probablemente desacoplarnos de China. Tenemos que encajarla, o dentro de poco vamos a ser encajados por ella. Carlos. Es decir que, por lo que decís, Andrés, ves un futuro del mundo mucho más vinculado a China, y en particular a nosotros, mucho más vinculados a China que a Estados Unidos. ¿Y qué papel va a jugar Rusia y Europa en todo esto? Gran cuestión. Bueno, yo estoy justo en Lisboa en este momento. Portugal tiene un gran puerto comercial fundamental, el puerto de Sines, es el puerto más importante. La administración del puerto de Sines fue privatizada a una compañía china. El Pireo, el gran puerto de Atenas, el gran puerto del Mediterráneo histórico, también lo administra China. Tampoco nos damos cuenta porque no están saliendo en televisión los administradores y les vemos la cara y nos damos cuenta de que acá está pasando algo raro. Pero si esto está pasando en Europa,
Imagínense África y América Latina. Es un proceso prácticamente inevitable. De lo que se trata es de coordinarlo, de tratar de cooperar en conjunto para que la dirección no sea impuesta desde afuera. Pero da la impresión de que en el corto plazo es irreversible, y en el largo, si lo que yo hablaba antes de la demografía es correcto, también. Tenemos que aprender a convivir, porque si no, nos van a pasar por encima. ¿Cómo hacemos para coexistir con los chinos? Perdón que interrumpí, pero ¿cómo hacemos para coexistir con los chinos? Porque si te das cuenta, por ejemplo, en el momento que Jack Ma salió con una situación un poquito adversa y que quiso llevar el sistema financiero chino con iniciativas privadas como tal, llegó un punto en donde se pasó de espacios publicitarios, por así decir, los chinos le dijeron, se acabó, Jack Ma se fue a la sombra, y era una potencia como tal. Los chinos te cambian el juego de acuerdo como el Partido Comunista desea o quiere, y la narrativa la controlan ellos, la manejan ellos en cualquiera de sus formas. Eso es algo que es muy complicado para realmente poder competir con ellos, porque es una situación de que es un blanco móvil, y lógicamente que si no estás en el hilo de lo que ellos conducen, no estás. Esa situación va a ser muy astringente para el resto de nosotros, especialmente porque no sabemos contrarrestar un efecto de comercio o de relación con China como bloques o como generalidades, y los chinos son fantásticos para negociar contigo por separado y destruirte, hacerte simplemente la compra de lo más barato, aun cuando sea lo que más necesita, justo como lo que está sucediendo ahora con el tema de granos y oleaginosas, que se le llama a este evento de compra masiva de los chinos como el segundo gran robo de la historia, después de lo que hicieron los rusos hace algunos años, en los 70s, con el tema del trigo en Estados Unidos. Entonces, esta China va a ser muy complicada. ¿Lo ves así? ¿O ves que China va a ser un poquito más controlada en sus aspectos y que se va a integrar o va a permitir una integración más homogénea? Ojalá tuviera la respuesta, Antonio, me candidatearía a secretario general de la ONU. Pero esa es la pregunta, precisamente. Y da la impresión de que lo que Biden y la nueva administración norteamericana están buscando es un equilibrio entre la cooperación y la competencia. Recién salió un artículo muy interesante de parte de académicos norteamericanos sobre cómo construir un régimen multilateral sobre la Luna, como lo tenemos sobre los océanos o sobre la Antártida, sobre los espacios comunes. Y lo mismo vale para el cambio global, donde da la impresión de que esta vez hay una cierta confluencia de intereses y de preferencias entre China y Estados Unidos. Y por otro lado sabemos que va a haber competición, en otras áreas, fundamentalmente las tecnológicas. Telecomunicaciones es lo que vemos más evidente, pero no será lo único. En el futuro quizás sean grandes aviones comerciales, que hoy se producen en Europa y en los Estados Unidos. Pero la idea que uno tiene de la nueva política norteamericana es la búsqueda del equilibrio. Competimos en estas áreas, pero encapsulamos otras áreas en las cuales pretendemos cooperar y creemos que la cooperación es posible. Si esto es así, si es una política más de contención y cooperación simultánea, podría funcionar. El contraste con la Guerra Fría, con la Unión Soviética, es que ahí prácticamente no había necesidad de cooperar, porque no había intercambios comerciales o económicos de esta magnitud. Los países no estaban vinculados prácticamente, tenían esferas de influencia autónomas. Podían poner una barrera en el medio y seguir coexistiendo como si el otro no existiera. Ahora no se puede. Ahora estamos demasiado enlazados. Andrés, vuelvo a lo político, pero no de Estados Unidos. Digamos, ¿cómo ves la organización política de China, en donde prácticamente a nosotros se nos hace prácticamente, yo le llamo a los chinos póker de mentirosos, porque un día te dicen que tienen fiebre porcina africana, otro día te dicen que no la tienen mucho cerdo, tienen poco cerdo, tienen mucho maíz, tienen poco maíz, manipulan la información de una forma increíble. ¿Cómo ves esta organización política de China en los mercados y qué diferencia hacer con la organización política de India, que es el otro gigante? Digamos, ¿cuáles son, digamos, las comparaciones entre los dos y qué perspectivas le ves y cómo impacta esto en el mundo económico? Los dos gigantes del mundo. Sí. Uno es democrático, aunque la democracia india tenga problemas, siempre los tuvo, y el otro es autocrático, y parece tener menos problemas a nivel de régimen. Quien tiene problemas son los opositores. Los uigures, por ejemplo, los que viven en Hong Kong, los que están enfrente en la isla de Taiwán. Da la impresión de que China es más previsible, tienen un rumbo a largo plazo y planes quinquenales que van ajustando conforme la necesidad, mientras que la India da la impresión de ser más anárquica y más caótica. Pero los dos son países en ebullición, efervescentes, que están creando todo el tiempo cosas. Ni hablar del arte y la cultura de la India, con Bollywood, y de los ingenieros que producen, y de la inversión en sistemas. Pero algo parecido está pasando en la China. China antes solía ser como Japón, al principio copiaban, replicaban, ahora innovan.
están en la frontera del conocimiento en muchos aspectos. Y no se llevan bien entre ellos. Por lo tanto, una de las claves del mundo que viene requiere que miremos la frontera entre estos dos países donde están de acuerdo en no llevar armas. Saben que es así. Hay zonas de frontera complicadas en las cuales el convenio es no ir armados. Entonces, cuando se chocan las fuerzas militares, se matan a palos. Esto es una cosa tremenda, pero es, de alguna manera, un alivio para los que estamos alrededor y sabemos que los dos tienen armas nucleares. Es mejor evitar el peligro de escalada. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Son dos potencias que rivalizan en mucho, que cooperan también algo, no nos olvidemos que están en los BRICS. Tienen bancos en común, tienen instituciones en común. Como Estados Unidos, hay rivalidad y competencia al mismo tiempo. Pero la competencia es geopolítica, algo de lo que Estados Unidos se olvida a veces en su barrio porque no tiene vecinos peligrosos. Es el único país de su continente con bombas nucleares. China tiene todos los vecinos con bombas nucleares. Rusia, India, Pakistán, Corea del Norte. Y de nuevo, nosotros a veces, desde una periferia pacífica del mundo, nos olvidamos de estas variables. En todo caso, si alguna vez nos tenemos que acordar porque usan la bomba nuclear, va a ser demasiado tarde. Pero son un montón de factores que es bueno pensar, pero que por ahora, por lo menos nosotros, chiquitos y de lejos, no podemos resolver. Carlos. A ver, Andrés, más allá de la bomba nuclear, esto que algunos dicen que nos tiraron los chinos, que es el COVID, vos estás en Portugal, yo estoy en Navarra, estamos viendo un recrudecimiento muy fuerte, los países se vuelven a cerrar. ¿Cómo crees que va a impactar todo esto en el 2021? Porque aparentemente la solución no está cerca, más allá de las discusiones que hay con todo el tema de las vacunas. Gran pregunta. Yo estoy convencido de que 2021 va a ser un año tan pandémico como 2020. Y que recién los países desarrollados van a poder hablar de algo parecido al post-pandemia en el último trimestre de este año. Los países en desarrollo no, recién el año que viene. Pero lo que vimos es que en el año pandémico 2020, todo Occidente cayó económicamente y China creció. Así que la impresión que tengo es que esta brecha se va a seguir ampliando en este año pandémico. Porque China tuvo gran éxito, primero originalmente no consiguieron reprimir el virus, reprimieron a los que lo denunciaban, pero una vez que se hicieron cargo, fueron muy efectivos. Claro, no tuvieron que hacerse cargo de la privación de la libertad, porque no existía la privación de la libertad, pero prácticamente lo truncaron de nacimiento. Y acá, de nuevo, algo optimista a favor. La comunidad científica china colaboró con la comunidad científica internacional para la secuenciación del genoma del virus y eso permitió que creáramos tests en todo el mundo y eventualmente la vacuna. Así que lo que tenemos es un nivel de opacidad y encubrimiento por parte del Partido Comunista Chino que los perjudicó a ellos mismos al principio, porque las autoridades subnacionales le mentían a las nacionales. Finalmente las nacionales se hicieron cargo, mintieron un poco más y cuando dieron la voz, la ciencia funcionó mejor. De alguna manera soy optimista con estas redes transnacionales de cooperación, se llaman comunidades epistémicas, comunidades científicas, que colaboran a pesar de los gobiernos. Acá tenemos una puntita de luz al fondo del túnel. Andrés, una pregunta alrededor de esto, lo que ves con esos países democráticos, especialmente hemisferio norte, vamos a pensarlo así. Y Europa, Estados Unidos, Canadá, si lo quieres concentrar en mucho más particularidades, tal vez un poco Brasil, pero estás encontrando que hay desasosiego social, o sea, la sociedad está en complicaciones. Tienes gobiernos que se empiezan a colapsar, entre comillas, un poco lo que sucedió en Estados Unidos, lo que puede empezar a suceder en Alemania con este tema de cambio de batutas y que hay facciones muy complicadas que se tienen que controlar, o lo que estás viendo en Italia, en donde tienes que hacer recambios en el gobierno como tal. España no se queda atrás, y bueno, lo que tú conoces, pero toda esta situación trae desempleos, índices increíbles de deuda en muchos de estos países, y déficits fiscales que no son controlables en el corto plazo. La peligrosidad de todo esto es que la pandemia lo va a agudizar, pero no se ve un proyecto de mediano y de largo plazo como para salir adelante, en donde tengas alguna zona de confort, en donde ves algo positivo alrededor de esta tendencia para los próximos 5 años. Pusiste el dedo en la llaga. Yo en este momento estoy en Portugal, pero me especializo en América Latina. Y ahí es donde más observo que el problema no es lo que hacen los estados, sino lo que ya no pueden hacer. Y los estados están perdiendo capacidad de controlar el territorio, de controlar las fronteras, de controlar la violencia, porque la economía se rompe. La economía rota significa menos empleo y menos empresas. Y por lo tanto la gente que tiene que comer busca rebuscársela en el mercado informal.
Y dentro de la informalidad hay un extremo, que es el crimen. Y ese extremo está aumentando. Aumenta la informalidad y dentro de la informalidad aumenta la economía criminal. Tráfico de lo que ustedes quieran, de drogas, de personas, de armas, contrabando, corrupción. Todos estos fenómenos están aumentando y son difíciles de medir porque por definición son ilegales. Hay que registrarlos de maneras indirectas muchas veces. Y esto está pasando en otros lados también, este aumento de la informalidad y quizás en el futuro del crimen y de los flujos migratorios. Y en el discurso público, por lo menos, no veo demasiado reconocimiento de que esto esté pasando. Lo que quizás tenga sentido, los estados, los gobiernos lo que tienen que hacer es generar horizontes de expectativas para coordinar las preferencias de los ciudadanos, para evitar la desesperanza, el desasosiego, esa palabra que usaste y que tanto me gusta. Pero no sé si por debajo hay conciencia en los servicios de prospectiva de los gobiernos o de los think tanks de que lo que hay que pensar es la reconstrucción de la legalidad en el mundo que viene, donde la informalidad y el crimen van a tener un papel mucho más relevante que ahora. Andrés, antes de seguir con la nota tengo que pasar un informe porque sabes que Dios es argentino y cuando llueve acá y todo el mundo está muy contento. Así que a toda la gente que nos está viendo desde todos los canales del interior le pedimos que se comuniquen con el WhatsApp de Agroeducación para pasar la información del lugar que esté, si está lloviendo, cuántos milímetros, porque teníamos un pronóstico de seca muy grande y bueno, esto va a traer alivio económico a la Argentina. Y de paso, ya que hablamos de la Argentina, sabemos que vos estás muy siguiendo de cerca la economía argentina y cómo estás viendo, probablemente esta pregunta que te la haga te la estoy formulando mal porque estoy haciendo un juicio de valor, pero cómo estás viendo esta mutación de un Alberto Fernández que parecía que iba a ser un gobierno de Alberto Fernández, pero que hoy el Instituto Patria parece que tiene un peso cada vez más grande dentro del gobierno. ¿Vos lo ves? ¿Cómo lo ves a Alberto Fernández y cómo ves la inserción de la vicepresidenta dentro del gobierno de Alberto Fernández? Bueno, cuento un poco para nuestros amigos que no son argentinos, que en Argentina hay elecciones cada 2 años, como en Estados Unidos. Solo que no se cambia toda la Cámara Baja cada 2 años, sino la mitad, junto con 1/3 del Senado. Y por lo tanto, los años pares, en que no hay elecciones, suelen ser los años del ajuste. Y los años impares en que se vota, los gobiernos relajan, abren la cartera y reparten. El problema de este gobierno es que tenía divididos los tiempos. El 2020 era el año del presidente para hacer el ajuste económico. El 2021 era el año de la vicepresidenta para abrir y ganar las elecciones. El 2020 se comió el ajuste. No se puede ajustar en pandemia, al contrario. Y por lo tanto vamos a tener 2 años consecutivos de un tremendo gasto público. Porque no pueden perder las elecciones. Ese es el objetivo final. Entonces no es que Cristina se hizo cargo del gobierno de Alberto. Era lo que tenían planeado. Lo que pasa es que no pudieron cumplir el plan del año pasado. A Alberto le tocaba gobernar en 2020. 2021 no es su año. Es el año de la política, no de la gestión. Y eso puede ser bueno para el partido en el poder, pero no necesariamente para las finanzas públicas. Carlos. A ver, Andrés, estás en Portugal, acaba de haber elecciones, ganó de alguna manera quien estaba gobernando, ganó el que estaba gobernando, ¿no? En primera vuelta, tengo entendido que más tirando a la derecha, a pesar de que Portugal no la está pasando bien con la pandemia. ¿Cómo vinculás esta situación con Trump, que de alguna manera se lo llevó puesto a la pandemia también? Lindo. Bueno, Portugal tiene un sistema semipresidencialista, como el de Francia, pero más mentiroso. Esto quiere decir que eligen popularmente un presidente cada 5 años, pero el que gobierna es el primer ministro, que es elegido en elecciones independientes, parlamentarias, y es el escogido por el Parlamento. El primer ministro es centro-izquierda, socialista. El presidente es centro-derecha, socialdemócrata. Y noten la ironía, el partido de centro-derecha en Portugal se llama socialdemócrata porque casi no hay derecha en Portugal. Es todo suave, es todo tranquilo. Y este presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, no solo no es conservador, es súper moderado, sino que es muy pro-sistema, a diferencia de Trump. Entonces lo que hubo acá es un voto, y esto es interesante por lo paradójico, de respaldo al sistema en medio de la catástrofe sanitaria. Y digo que es paradójico porque al mismo tiempo un candidato de ultraderecha que aparece por primera vez, apareció hace 1 año y ahora cobra entidad, saca cerca del 12%, que fue escandaloso. Acá Portugal es un país políticamente correcto. En Lisboa no se insulta en la vía pública. Si uno dice un insulto, la gente se ruboriza. Así de pacatos son. Y este tipo dice barbaridades. Habla de restringir los derechos de los gitanos. Los gitanos tienen nacionalidad portuguesa. Hay 3 diputadas
portuguesas de origen africano, y cada vez que ellas dicen algo que a él no les gusta, le dice vuélvanse a su país de origen, cuando ellas son ciudadanas portuguesas. Es una bestia total. Sacó el 12%. Gran terror, se viene a la ultraderecha. Pero entonces acá importa destacar el hecho de que el presidente moderado fue reelecto con el 60% de los votos. La mayoría de los portugueses está aterrada por lo que está pasando, saturación del sistema sanitario, pero no está insatisfecha con el país en el que viven. Mejor dicho, siempre están, y por eso muchos emigran. Pero lo siguen apoyando, les sigue gustando y lo siguen añorando cuando emigran. Antonio. Bueno, dos temas. Un tema, Escocia, con este tema que quieren hacer un referéndum y lógicamente empezar a hacer bloques en bloques en bloques, si ves esta Europa desquebrajándose en diferentes condiciones, hacia adelante, lógicamente. Y de regreso hacia América Latina como región en su generalidad. ¿Encuentras un país que no sea el automático, Chile tal vez, que tenga alguna zona de estabilidad dentro de toda la región, o que sientas que ha avanzado en contra de todos los pronósticos por algún modelo de trabajo, de sistema, de gobierno, o definitivamente todos nos estamos homogeneizando en tender a mediocre? Lindas las dos. Bueno, lo de Escocia es muy interesante porque ya tuvieron un referéndum hace algunos años y por poca diferencia eligieron quedarse en Gran Bretaña. Gordon Brown en la época hizo un discurso movilizador y convenció quizás a buena parte de los que aún dudaban. Las situaciones cambiaron, la situación cambió. Y es bueno para quien no está habituado a la situación de Gran Bretaña entender que Escocia tiene un alto nivel de autonomía y una gran historia previa a la unidad con Inglaterra en el Reino Unido. Inclusive tienen la misma moneda, por supuesto, pero el Banco Central Escocés puede emitir billetes diferentes al resto. Y los escoceses tienen universidad gratuita, mientras que los ingleses la tienen arancelada y muy cara. Y los escoceses no se la cobran a países que no les cobran a ellos, como Alemania, pero sí les cobran a los ingleses, que comparten nacionalidad. Así que todas estas asimetrías federales, que en algún aspecto se parecen a las españolas, aunque ningún español acepte que viven en un régimen federal, de hecho hay un federalismo cubierto y asimétrico. Lo mismo pasa en el Reino Unido. Diferencias entre Cataluña y Escocia. Cataluña, la Constitución española no permite la secesión. Mientras que en Gran Bretaña, con acuerdo del gobierno central, eventualmente se podría llamar otro referéndum y permitir la retirada de Escocia. No te sé decir cuán probable es, pero sigue siendo posible y quizás más que cuando el referéndum se definió hace un par de años. Yendo a América Latina, mencionaste a Chile como país que ilumina, como país del horizonte. Quizás hubiera compartido hasta hace un par de años, hasta antes del levantamiento de fines del 19. Ahora tengo que mencionar a Uruguay, que demostró que tiene un recorrido similar, más lento, de crecimiento económico, crecimiento per cápita, reducción de desigualdades y ciertas injusticias, y altísima estabilidad política. El gran contraste entre Chile y Uruguay es que Chile, con un crecimiento más elevado y más desigual, se convirtió en atracción migratoria, mientras que Uruguay sigue siendo un país que expulsa población. Así que el país que mejor funciona, el más estable, el más previsible, Uruguay sigue echando gente porque no les da empleo a todos. Chile, un país mucho más segregado, mucho más estratificado, con una sociedad mucho más jerárquica, a pesar de todo sigue atrayendo, por lo menos por ahora, porque enfrenta un ciclo electoral súper complicado, con esta convención constituyente que exige después un referéndum de salida y elecciones presidenciales en el medio. El desafío de Chile no es simple. Vamos a ver cómo consiguen procesarlo. Andrés Malamud, politólogo, residiendo en Lisboa, pero digamos es el hombre de Olavarría, de provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, nos quedaríamos toda la mañana charlando contigo. Muchas gracias por la deferencia de este tiempo que le brindás a toda la República Argentina. Hay muchísima gente que te manda saludos, que te aprecia mucho, y muchas gracias por este tiempo que nos destinaste a nosotros. Al contrario, soy yo el que agradece. Mil gracias por el buen momento. Bueno, gracias a vos. Y le digo, está ya conectado con nosotros el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Me cuesta presentarlo así porque es un amigo, es Daniel Nassini, pero que en breve va a estar conversando con nosotros. Pero antes vamos, repetimos que por favor se comuniquen para ver cómo está lloviendo en cada una de las zonas. Ya nos llegaron algunos datos: 30 milímetros en Montevideo, 50 milímetros en Escalante. Está lloviendo bien en toda la región, esto es muy bueno, y cuando el director lo disponga, esta nueva sección que tiene que ver con Andrea Gentile, que va a entrevistar a
actores principales del posgrado de agroeducación, que son los profesores. Entonces vamos a ver este espacio de posgrado y ya ven, no se vayan, porque con Daniel Nassini vamos a hablar de todo. Así que vamos a la nota y ya venimos con Daniel Nassini, presidente de la Bolsa de Comercio Rosario. Bueno, nuevo bloque en Comité de Crisis. Desde Agroeducación queremos presentarle brevemente nuestra estrella, digamos, que es el curso de posgrado en agronegocios, de las manos de quienes saben, de nuestro uno de espada, que son nuestros docentes. Así que le tomamos 2 minutitos y queríamos charlar con distintos docentes nuestros para que le cuenten cuál es su experiencia como docente y por qué ustedes tendrían que realizar o sumarse a esta capacitación intensiva que es el curso de posgrado en agronegocios. Hoy arrancamos con una de nuestras mejores amigas, Marianela de Emilio. Marianela es ingeniera agrónoma, trabaja en INTA, en Las Rosas, y además es especialista en agronegocios. La verdad que una dualidad de virtudes que la hacen única. Hace poquito nos dio una charla, una clase multitudinaria. Así que bueno, Marianela, contanos un poquito por qué la gente que nos sigue en Comité de Crisis, los socios, los exalumnos del posgrado, tendrían que seguir capacitándose e invertir en esto que es esta capacitación continua. Marianela. Bueno, gracias Andrea, gracias por la presentación y bueno, siempre es un gusto realmente acompañarlos y bueno, vos dijiste una palabra excelente que es el uno de espada, vos decís el curso de posgrado es el uno de espada. Es la espada en verdad, ¿sí? Y es enseñarle justamente a las personas a cómo usar la espada para defenderse. Si nosotros tenemos herramientas pero no las sabemos usar, realmente no tiene sentido. Y el curso está para eso, para hacer una integración entre un montón de situaciones que son herramientas, procesos de uso, diferentes estrategias que existen. Así que creo que es fundamental realmente participar, no solamente en las capacitaciones que se van dando a lo largo del año, sea presencial o en diferido, sino también la comunidad de agroeducación que se ha formado en consecuencia, que tiene que ver con esta interacción, en la cual yo por ahí no estoy acostumbrada a hacer muchas cosas, pero veo que el otro sí. Y esto me va acompañando y me va generando un nuevo contexto que antes estaba más limitado. Es como que se agranda tu contexto de influencia y eso es muy interesante. Los docentes, bueno, por supuesto que son todos excelentes. Ustedes acompañan de una manera muy presencial a las personas, a pesar del contexto de no presencialidad, están muy presentes. Y bueno, me parece muy interesante realmente hacer este posgrado y poder participar de las capacitaciones y bueno, y de todo lo que ocurre después, ¿no? Porque Comité de Crisis es un acompañante que creo que vino para quedarse y suma valor todo el tiempo. Así que bueno, a sumarse al curso de posgrado porque realmente es una muy buena inversión. Excelente, Marianela, muchísimas gracias, una explicación muy clara, muy sencilla y bueno, invitados a todos a sumarse, ya sea al posgrado, a ser socio de agroeducación o a los cursos, pero bueno, las puertas abiertas. Gracias, Marianelas, y seguimos con los directores de agroeducación en Comité de Crisis. Muy bien, y estamos nuevamente aquí, me pasaron ya los datos, mira, Canals, sur de Córdoba, 54 milímetros, Jorge Torres, Juan José Porporato, de Marcosud, Córdoba, 35 milímetros. Julián Gerbaudo, está lloviendo 40 y 50 milímetros en general, Valdicera e Inriville. Perotti, pero no es el gobernador, es Julio César Perotti, un amigo de San Basilio, sur de Córdoba, 20 milímetros. Juan César Ramos, La Trinidad, Buenos Aires, 10 milímetros. Montemaíz, 45 milímetros. Hugo Dacunto en Edmundo Perkins, partido Leandro en Buenos Aires, está lloviendo 50 milímetros. René Nunberg, más de 100 milímetros, está lloviendo en Misiones. Gustavo Bosikovich en Arequito, 45 milímetros. Y siempre hay alguien que da la nota. René Grosso dice, en nuestra zona llovió de día 20 milímetros. No sabemos cuál es la zona. René, ponenos en la zona, digamos, donde es, porque si no, no vamos a saber. Así que bueno, ya vamos con el reportaje esperado con Daniel Nassini, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Bueno, primero, como soy un amigo, vamos a ir a una pregunta general. ¿Cómo estás viendo la situación del sector en este momento con medidas tan controvertidas del gobierno? A ver, medidas o no medidas, intervención o no intervención, pero está todo muy opinado. ¿Cómo estás viviendo como presidente de la Bolsa de Comercio este momento del campo argentino?
Bueno, como presidente de la Bolsa me toca ser integrante también del Consejo Agroindustrial Argentino, de la Mesa Intersectorial del Maíz y la Mesa Intersectorial del Trigo. Primero vamos a decir la verdad, digamos, esta cosecha por los precios de los commodities internacionales puede llegar a generarle al país entre todos los rubros, no solo soja, maíz, trigo, sino maní, alfalfa, un montón de productos, alrededor de 35.000 millones de dólares, si nosotros no hacemos mal los cálculos y si el tiempo acompaña, ¿no es cierto? Pues es una industria a cielo abierto. Pero, o sea que por ese lado el gobierno está contento, digamos. Las intervenciones o el paro de los derechos de exportación que se levantó, gracias a Dios, tenía más que ver con el abastecimiento a los consumos, a los consumeros, pollos, molinos, ese es uno de los problemas, ¿no? Pollo, cerdo, vaca, huevos, a ese tipo de industrias, ¿no? O de comercios. Esto, indudablemente, el maíz apareció, el trigo está, todavía la Argentina tenía un remanente de la otra cosecha casi en los 10 millones de toneladas, o sea que eso que no había, eso creo que quedó descartado. El problema, como de alguna manera se está planteando hoy en día, es que se puso de moda una palabra que la verdad que yo no la entiendo, que es el desacople, digamos. El desacople ya está dado precisamente por las retenciones. O sea que pedir más desacople cuando esos commodities, digamos, en el precio de góndola final de cada producto impacta en un porcentaje muy pequeño, los demás son la comercialización, la parte impositiva. Yo creo que el gobierno, si bien amenaza, tenemos la convicción de que por lo menos nos escuche y hemos tenido muchísimas reuniones. Lamentablemente las hacen presenciales, por lo tanto se hacen en Capital y nos vamos a Rosario y sin ninguna intención fuerte de ir a Lamba, ¿no? Pero bueno, ni a Capital. Yo lo veo, por lo menos, que hay posibilidades de diálogo, eso para mí es importante, pero veo un panorama realmente bueno dentro de la agroindustria, ¿no? Para la totalidad del país, porque las exportaciones finales. Y después también tenés en el medio lo que todos sabemos, ¿no? Tenemos problemas con los paros de transporte, con Urgara, con los cargadores. Fue enero un mes signado por un montón de interrupciones que realmente complicaron bastante las cosas, porque no se pudo cargar las mercaderías. El trigo en Bahía Blanca hay gente que no puede cargar. Vos sabés, no sé si sabés esto, digamos, pero la cosecha de trigo fue diferente, digamos, en la parte sur, en Buenos Aires, Bahía Blanca, que fue muy, muy, muy buena, y en la zona núcleo, que fue bastante mala, digamos. Una cosa compensó la otra, pero realmente en la zona núcleo fue muy mala por la parte de la sequía. Por eso te decía que llueva, que no está feo el día, está lindo, está lindísimo, porque le da al productor un alivio importante. Carlos. A ver, Daniel, participaste de las mesas y rescataste el diálogo, tanto en la mesa del trigo como en la mesa del maíz, el diálogo con el gobierno. Ahora, en el sector privado, entre todos los integrantes de la mesa, porque tenés un sector avícola que reclama por el maíz, una industria molinera que te dice que los productores no le venden el trigo. ¿Cómo crees que se van a conciliar esas posiciones?
Yo creo que las cosas no es que no le venden el trigo va a aparecer, no te hagas problema. El problema de los, de los molineros es digamos que hay una sola empresa que está en precios cuidados y todas las demás están en precios pisados, digamos, es decir, no, indudablemente, claro, no, tiene precio máximo, digamos. Con una inflación como la que se tiene, indudablemente no le dan los costos. Yo no veo que haya un problema de abastecimiento. Por eso son realidades diferentes la de trigo, porque el trigo a su vez, los molineros necesitan un grado de un maíz de un gluten alto, ¿no? Es decir, un 23, 24%. No pueden comprar como compra la exportación a barrer, ¿no? Pero yo la veo como que son dos cosas diferentes. Maíz es diferente la ganadería, que tiene otras armas, el pastoreo, el silvopastoril, es decir, o sea que el maíz es una cosa, los huevos es otra. El problema también son los precios fijos, ¿no? Es decir, ese es uno de los grandes problemas que hay que entender, digamos, que para la industria y que hay muchos molinos y están a un 50% de su capacidad de producción, porque tampoco les conviene demasiado trabajar a estos precios, digamos, ellos dicen a pérdida, no. Bien. Así que, bueno, yo creo que lo que hay que es... El problema no es en realidad el commodity, ni... El problema es cómo está estructurado, y también, indudablemente, tenemos que pensar que hay argentinos que no les alcanza, digamos, son los más vulnerables, para tener un abastecimiento familiar de alimentos sano, que ese es un poco el latiguillo, lo que ellos, o que el gobierno de alguna manera tiene preocupación, justificada preocupación, pero no es culpa de la cadena, digamos, sino es culpa de la economía. Seguro. ¿Antonio? Bueno, más allá de todo, yo un saludo principalmente y una pregunta general, si tuvieras que hacer una visión de los meses a venir. Al menos desde nuestra posición acá en los mercados en Chicago, más transaccional, obviamente, menos romántica, entre comillas. Lo que decimos es, y bueno, ¿cuándo van a vender los farmers argentinos y qué van a vender? Porque se necesita producto, los precios están subiendo, los necesitamos porque necesitamos producto en el mundo, y pues lo que vemos es que el farmer argentino va con un tema de ir siendo, planifica sus ventas y obviamente tiene muchos retos económicos y decisiones económicas que hacer, pues porque la matriz entre diferenciales cambiarios y este pisoteo que tienen con los impuestos arancelarios de exportación y tal, pues no les dejan un horizonte claro y nítido. Pero, ¿crees que vas a estar acumulando una cantidad importante de soya en el ciclo agrícola? ¿Cómo ves el sentimiento del farmer hacia adelante? A ver, yo creo que el farmer no vende porque, digamos, lo usa como reserva de valor a su commodity, ¿no? Sea cual fuere. Y porque, bueno, esto Salvador lo sabe de memoria, las brechas cambiarias, la devaluación del dólar oficial, le sirve de una protección que no encontraría en otro lado, ¿no es cierto? Es decir, pero de todas maneras, y va vendiendo de acuerdo a sus necesidades. Pero también hay un problema, o a fijar, ¿no? Pero también hay un problema de volumetría, digamos. Uno puede acopiar en tu campo, pero todo tiene un límite, por eso también tiene costos. O sea que yo creo que vuelvo a repetir que se está vendiendo, que van, por supuesto, a ir cuantificando de acuerdo a sus necesidades la venta. Que es lógico, digamos, nadie le puede exigir en un mercado, ya que está en Chicago, uno le puede exigir a los productores que vendan.
Entonces, son decisiones del farmer sale, es raro lo que está pasando, es raro también, por ejemplo, lo que pasaba en los consumos, que no le querían vender porque los pagos eran más largos y con la inflación, entonces... pero bueno, eso se soluciona con herramientas financieras por los plazos largos. Es decir, que nosotros hemos puesto a disposición de la mesa tanto el MAP Barrofe como el mercado argentino de valores. Uno es de cobertura de futuro, el MAP Barrofe, y el MAP es de financiación de pymes. Hemos puesto muchos que los tienen el gobierno. Creo que fueron las herramientas principales que tienen a disposición del gobierno y a disposición de toda la cadena, los que integran las mesas. Pero yo creo que el comportamiento del productor puede llegar a ser el de acopiar, pero también tiene sus problemas. Se ha visto, se empezaron a ver de nuevo algunas roturas de silo bolsa, y si te agarra esta lluvia y tenés trigo, es decir, tampoco es una panacea guardar. O sea, sí vuelve a darse el tema de entregar mercadería a fijar precio a la industria, especialmente la oleaginosa, ¿no? Para la industria de harina y aceites, que le da una seguridad de cobro y un tiempo de cobro más rápido que los consumos. Seguro. Daniel, sabemos que estás con una reunión en breve, pero le dejamos la última pregunta a Carlos Echepare para cerrar el reportaje. Si tenés más tiempo, avisá y seguimos. Pero no, yo a las 10 tengo otra, por eso te decía. Entonces le dejamos la última pregunta a Carlos Echepare para cerrar el reportaje. Salvador, no tengo problema. Dale. Daniel, la última. Hablaste de los paros que se dieron en diciembre, en enero, que todavía se están dando con el tema de los transportistas, que está bastante anárquico. ¿Todo eso está afectando la cadena de pagos o todavía no? No, está afectada. La cadena de pago no se ve afectada en la exportación, ¿no? Es decir, por eso te hablaba de las diferentes clases de pago que tiene el consumo que lo que tiene la exportación. No, lo que afecta son el ingreso de mercadería a puerto. Indudablemente enero no fue un gran mes de salida de mercadería e ingreso de las divisas. Creo que hubo un déficit comercial debido a eso, porque no entraron cerca de 1.000 y pico de millones de dólares, que es muy necesario en estos momentos. No, yo creo que no. Me llama un poco los transportistas me llama mucho la atención cuando se habla del gobierno, porque el gobierno lo declaró ilegal, o sea, los paros de los autoconvocados, y después ayer los recibe más. O sea, es raro lo que pasa, pero bueno, supongo que uno quiere dialogar y arreglar, es decir, la verdad que más de eso no te puedo decir porque no estoy metido en ese tema, lo conozco. Daniel, si no te pregunto 2 palabras de Vicentín, después la gente dice que te tuvimos y no te preguntamos. 2 palabritas de Vicentín, digamos, cómo lo estás viendo este proceso y cerramos el reportaje, te lo prometo. Bueno, Vicentín, todos sabemos que afectó y afecta todavía a toda la cadena de comercialización, a productores, y con un concurso que indudablemente va a la larga, tratando de que las deudas, si se mantienen en pesos, lo cual para mí es una locura, o hacer diferentes, en los diferentes sectores que tiene el concurso, diferentes formas de pago, diferente evaluación, y eso licúa las acreencias. O sea, nosotros bregamos y queremos que esto se resuelva lo más rápido posible. Y bueno, y después quedarán las denuncias que tienen en la justicia rosarina, las denuncias ya más penales, pero la parte económica está para el acreedor licuándose
somos de la idea de que es una empresa que puede mantenerse, reestructurarse, pero en las manos adecuadas. O sea, gente que realmente, porque se necesita para que el trabajo y los trabajadores sigan con su salario y sigan con sus empleos, rescatar la empresa. Pero así como lo veo, se puede, hasta podemos ir a un desguace de la empresa, ¿no? Eso. Y te puedo asegurar que el daño que nos ha hecho a los productores, a los corredores, porque hay que entender que los negocios en cereales se hacen B2B, o sea, yo te vendo a vos si yo quiero, y si no, le vendo a Carlos, y él me vende a mí, si no hay un órgano de control. Y le afectó muchísimo, muchísimo. Sin duda. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho tu predisposición, sos un amigo de la casa, sos un amigo personal, sabemos que nos das muchos reportajes y bueno, gracias por haber estado aquí en Agroeducación. Que no doy reportajes, sí, está bien, soy medio arisco de dar reportajes. Pero vos, si me querés llamar para hablar de fútbol, me llamás, no hay ningún problema. Y bueno, vos sabés que... Buscate uno mejor para hablar de fútbol. Ojo que tenemos clásico este año, ¿eh? Ojo que tenemos clásico. Entonces vamos a poder hablar. Bueno, muchas gracias, Salvador. Me tengo que ir a las 10, tenía que... Dale. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Chau, chau. Dale. Gracias. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Antonio. Un abrazo. Bueno, muy bien. Estuvimos con Daniel Asini, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Si el director no dispone lo contrario, antes de ir a los... a la rueda final, en donde yo me gustaría charlar un poco con Carlos, porque Carlos está haciendo una actitud docente muy importante con sus tweets, digamos, tratando de mostrar la capacidad de pago que tienen los exportadores y los precios que terminan dándose en el mercado local, así que me gustaría hablar eso con Carlos, pero antes la estrella de nuestro programa, que tiene un auspicio, digamos, tiene que hacer su comentario. Entonces, cuando el director lo dispone, tenemos el auspicio de AIPSA, más servicios para el agro, digamos ahí nuestros amigos de AIPSA que auspician a Antonio, que ya mismo va con este comentario de último momento, que tiene que ver con movimientos en el maíz, pero antes te comento, solo para informarle que en el NOA-NEA hoy estamos con clima soleado, o sea, el NOA-NEA con clima soleado, acá dice 4 milímetros en general obligado, La Caldera hasta 26, Salto 8 milímetros, Chivilcoy 5 milímetros, Roja 36 milímetros y también tengo datos de Pergamino y otros lugares que viene lloviendo bien, pero ya lo dejo a Antonio con su comentario de lo que sucede en el mercado de Chicago. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Un saludo para Carlos, para Salva. Y gracias por, lógicamente, el auspicio de nuestros amigos de AIPSA, muy apreciado. Yo todavía estoy buscando algún tipo de respuesta sobre la conducta de los precios en los últimos días, en las últimas sesiones. Hemos tenido rangos impresionantes entre altos y bajos en un mismo día. 60 centavos hemos visto en soya, 40 centavos hemos visto en el maíz, y la realidad es de que el domingo encontramos una secuencia de precios muy diferente a la que encontramos el viernes de la semana pasada, y con una caída dramática de la semana pasada, seguimos sin capacidad de explicar el por qué el mercado cayó a esa magnitud, más que siempre regresar a las mismas excusas, los fondos, liquidaciones, el dólar se revaluó, tal y tal. La realidad es que estas narrativas no alcanzan. El mercado el día de hoy tenemos con mucha claridad que tiene que ir a buscar cortar demanda. O más bien tres efectos. Uno, cortar demanda, o como dé lugar. La otra, la levantada de precios, lo que está intentando hacer es jalar inventarios de algún lugar en donde estén escondidos. Obviamente que esto no va a ser tan sutil, pero están buscando que Argentina participe con mucho más intensidad en la comercialización. Obviamente que es un reto particular muy separado. Entonces, y finalmente, el tener más capacidad de área en algún momento, pero son medidas muy pasivas respecto a la velocidad actual. La realidad del día de hoy es que la demanda simplemente no se está cortando. El día de ayer, antier, hemos visto anuncios donde los chinos han comprado una cantidad atorrante de maíz, una locura, lo que han comprado, pero no nada más lo que han comprado, sino lo que están por comprar, 25, casi 30 millones de toneladas, que es lo que van a estar comprando de maíz por año, que va a cambiar el escenario agrícola del mundo. Entonces,
vienen años buenos en sentido estricto, la demanda va a estar ahí y la producción en este momento tiene grandes signos de interrogación. Vemos a Brasil que empieza con sus labores de cosecha, en algunos lugares con muchas complicaciones, mucha agua, están estorbando en zonas, especialmente en Paraná, con daño en granos, pero es la zona principal y de la primera etapa de esta labor de cosecha que es muy larga, le queda mucho tiempo. Mato Grosso empieza a cosechar con también alta intensidad, pero tenemos que ser claros, el agricultor no está participando en los precios del día de hoy, se ha perdido el rally y esta situación obliga a tener signos de interrogación. El peligro de default en Argentina, el peligro de default en Brasil, el peligro de default en Estados Unidos es un peligro claro. El agricultor podría estar privilegiando contratos nuevos a razón de no estar lógicamente atado con los precios del pasado. Y esta situación va a tener una crónica complicada. Estados Unidos está básicamente vacío de soya. Eso es una realidad. Y lo vemos en el comportamiento de los mercados internos. El día de hoy, si tú quieres ir a comprar harina a Estados Unidos para mayo, junio, julio, simplemente no hay ofrecimientos. Y hay lugares en donde los molinos, especialmente los que están dentro de zonas de cooperativas, están solicitando tener soya de los socios antes de poder ofrecerle a los socios el producto de la molienda, la harina o tal vez el aceite para que después hagan sus alimentos balanceados. De esa cantidad estaremos hablando más adelante porque estamos básicamente rascando hilos. La narrativa alcista de los mercados está ahí. Ahora, lo que ya no está es el dinero fácil. Y nos vamos a dar cuenta que nos vamos a meter en serruchos y serruchos grandes, que pueden invitarnos a tomar malas decisiones, sintiendo que el techo se ha tocado y lógicamente estaremos buscando el piso. Con rangos tan amplios y con bandazos tan gigantescos como los vamos a ver, administrar los riesgos es una situación que necesitas estar atinando con situaciones versátiles. Mucho cuidado con esta moda en Argentina, particularmente, de estar tratando de cazar el basis. Si no lo sabes hacer, ayúdate de quien sabe hacerlo, pero no nada más que te lo dice anecdóticamente, sino que lo ha hecho. En ese sentido, yo creo que en la educación tenemos mucho personal que nos puede ayudar a tener mejores tinos. Es importante que realmente te aconsejes bien y que de alguna forma encuentres una buena liga, porque meterte en el basis te va a poder costar un montón de dinero si no lo haces bien. Así es de que eso es lo que tenemos. Y finalmente el último tema que me gustaría destacar es lo que comenté al principio. El cártel de Wall Street está sintiendo el rencor y el rigor de finalmente el menudeo. Hemos estado viendo cómo algunos foros de chats, entre comillas, que le quieren llamar amateurs, le han dado la vuelta a los grandes inversionistas de Wall Street en al menos dos acciones que han sido muy visibles últimamente. Si te has tocado el tema de ver a AMC, que es esta cadena de cines en Estados Unidos, y el otro que tiene que ver con GameStop, que es básicamente una tienda donde vas y compras videojuegos o consolas para videojuegos y el PlayStation y tal. Esta, nada más para darte un ejemplo, el mercado, los grandes genios de Wall Street habían decidido que tenías que estar short o vendido GameStop porque no tenía futuro, según ellos. Estaban en un leverage, o estaban vendidos 140% por encima de la cantidad abierta de acciones que había en el mercado. Hay gente joven que está empezando a hacer estudios profundos, analiza las cosas, es gente inteligente, se mete en estos foros, comparte información y de repente toma tracción. Agarraron mal acomodados a estos especuladores, entre comillas, que estaban short, empezaron a comprar y se los llevaron puestos. Es un squeeze lo que les hicieron y los desacomodaron. Esto es lo que nos hacen los grandes especuladores siempre, a los inversionistas particulares, que además de todo terminamos siempre pagando el plato. Es decir, en el pasado hemos visto cómo Wall Street ha sido salvado por los gobiernos y los grandes inversionistas hacen arrebatos y terminas pagándolo porque lo salvan, sale de los impuestos y quien se queda con las pérdidas de las valuaciones son los inversionistas que habían tenido sus planes de ahorro, sus planes de retiro. Y esto de alguna forma se está retando. Hemos cambiado la velocidad en Wall Street y hay que empezar a considerar cosas nuevas. El inversionista particular, el inversionista privado está participando también en nuestros espacios, vía ETFs o vía de algunas otras formas directas. Están utilizando opciones. La volatilidad va a ser un poquito más allá de todo y si antes tenías que estar considerando temas fundamentales, empiézate a leer foros como Reddit y algunos otros, porque esta gente joven no tiene miedo, se están acumulando en esta masa, tipo Robinhood o lo que fuera, y de alguna forma está derivando en acciones que tienen que ver con precio, con tu trabajo desde muy lejos. Así es de que la velocidad del mercado está cada vez más incontrolada, es apasionante y estamos en cambios que yo no pensé íbamos a ver tan rápidamente. La tecnología nos está democratizando la capacidad de conocimiento y la verdad es que es impresionante esta velocidad.
Bueno, muchas gracias, Antonio, y vamos con Carlos para que nos comente esto que diariamente ustedes pueden seguirlo a Carlos en Twitter. ¿Podés decir tu tweet, Carlos, que estás pasando todos estos datos diariamente? Carlos Echepare, @. Arroba no me Carlos acuerdo. Echepare. No me acuerdo por eso. ¿Cómo no te Carlos acordás Echepare, cuál? ¿no? Bueno, @Carlos Echepare. Así es Twitter, Bueno, ¿no? bueno, yo quiero que él me alcance a mí porque yo estoy adelante de él con la cantidad de tweets, pero ahora yo lo voy Ya a sabía decir. que ibas a venir con eso. Viste, vos, pero yo te hago todo. Carlos Echepare, digamos, para seguirlo y contarnos un poquito qué es lo que haces todos los días con este tema de la capacidad de pago. Nada, como decía Daniel, recién acá se instaló en la Argentina la idea del desacople a partir de declaraciones de todos los amigos que tiene la actual presidenta. Entonces, a partir de allí, como también lo dijo Daniel, el desacople en la Argentina viene desde bastante, inclusive meses anteriores a que el presidente Macri dejara su mandato, porque te acordás cuando se reinstalaron los derechos de exportación, cuando se volvió a poner el cepo, el corralito y todo eso que ya sabemos, bueno, se fue profundizando. Y entonces tenemos diferencial cambiario por un lado y derechos de exportación por el otro. Entonces los precios locales, tanto del trigo como del maíz como de la soja, más allá de la poca incidencia que tienen en la conformación del producto final, están absolutamente desacoplados respecto del mercado mundial. Y siguiendo un poco tu idea, cuando nos aconsejabas todo el tiempo de vender y pasarse a los dólares oficiales legales, que eran el dólar MEP o el dólar contado con liqui, con una soja que en algún momento llegó a estar a $210, tomando esa referencia, y que hoy está a 192, un poco lo que le mostramos a la gente todos los días es eso, ¿no? Por ejemplo, la soja de la industria hoy, por cada tonelada de soja que se exporta, industrializada, ya sea como aceite o como harina, ingresan a la Argentina $560. Y $560 de los que tiene Antonio en el bolsillo. Y al productor argentino le pagan $192 en su equivalente en pesos, que ayer eran 28.900 pesos, que está por debajo de la capacidad de pago de la industria, que la capacidad de pago de la industria, según el propio ministerio, está en 30.600 pesos. Evidentemente la industria lo que está haciendo es recuperando parte de lo que ha tenido que poner con estas pérdidas que ha habido durante 2 meses como consecuencia del paro y todo lo que ya sabemos, y haciendo lo que hace habitualmente. Ahora, al productor argentino le pagan 28.900 pesos de soja, cuando en realidad el precio lleno de la soja, sin derechos de exportación, y si hubiera el tipo de cambio que corresponde, deberían pagarle 80.000 pesos. En el caso del trigo, fíjate que ayer se pagaban 19.600 pesos, empezó a bajar el precio del trigo. El precio del trigo en los últimos meses en la Argentina venía teniendo un valor más alto que la capacidad de pago que tenían los exportadores, como consecuencia de lo que hablábamos antes, la falta de oferta de trigo y la necesidad de la molinería de comprarlo. Pero ayer vos sabés que circuló muy fuerte en el mercado una vez más la versión de que se iba a hacer por lo menos lo mismo que el año pasado, que fue que se cerraron virtualmente las exportaciones del trigo. El año pasado hubo un acuerdo entre los sectores de la cadena en el mes de marzo, donde se dijo, bueno, hasta acá llegamos, no exportamos más para que el gobierno no intervenga. Y entonces los exportadores, todo aquello que habían comprado de más, se lo empezaron a vender a la industria molinera, y fue la forma en que cerramos el año sin tener problemas más serios de abastecimiento de trigo. Este año lo que está pasando es, según los datos del propio Ministerio de Agricultura que se publicaron también ayer, la cosecha de trigo es de 17.200.000 toneladas. Según el Ministerio de Agricultura, insisto, según el Ministerio de Agricultura, datos oficiales, se podrían exportar 10 millones de toneladas de trigo. Al día de ayer hay declaradas como vendidas al exterior 9. Ahora bien, ¿le hacemos caso al Ministerio de Agricultura y sus datos? No le hacen caso ni ellos mismos. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vos mirás lo del maíz, que también se publicó ayer, la cosecha de maíz del año pasado, ya no la del próximo, sino la del año pasado, fue de 58 millones y medio. Ellos dicen, el Ministerio de Agricultura dice, 4 millones se industrializan, 17 millones van a consumo interno para animales, para alimentación animal, y se podrían exportar 38 millones y medio. Y cuando llegaron a 33, ¿te acordás? A fines de diciembre cerraron las exportaciones, sí, cuando teóricamente, según sus propias cifras, todavía se podrían exportar 5 millones más. Entonces,
Cuando vos ves esto, y un poco yo le preguntaba a Daniel por eso, circularon las actas de las reuniones, de la mesa del trigo, de la mesa del maíz, y todos sabemos que las actas, sobre todo cuando se sabe o de alguna manera las difunden públicamente, es porque todos quieren que sepamos lo que se dijo, lo que ellos quieren que sepamos, no lo que efectivamente ocurrió. Y lo que efectivamente ocurrió es que por un lado tenés una industria avícola que sigue muy preocupada y que le está diciendo al gobierno, yo no te voy a respetar el acuerdo de precios cuidados si vos no haces algo con el maíz o haces algo con los precios cuidados del pollo, por ejemplo, y una industria molinera que dice, el trigo está, no lo discutimos, pero los productores no me venden. Entonces, para que me vendan los productores tengo que pagar más, y si pago más, vos, gobierno, me tenés que aumentar los precios cuidados de la harina, si no, no te los podemos respetar. Entonces, eso es lo que está pasando por estas horas, y como vos sabés, ahora el 31 de enero vencen los precios cuidados que teníamos hasta ahora, y hay que hacer una lista nueva. De esa lista nueva, mucho va a depender qué pase con la comercialización de trigo y de maíz. Y el acuerdo por la carne, que coincidimos en que no sirve para mucho, por no decir no sirve para nada, le sirvió al gobierno para que toda la tapa de los diarios, habrás visto el día martes o miércoles, cuando se firmó el acuerdo, toda la tapa de los diarios de Argentina dijeran, se firmó un acuerdo con el precio de la carne, precios a precios populares, que es lo que el gobierno busca, un poquito de show, fulbito para la tribuna, como decimos nosotros. Para eso les sirvió. Si se quedan tranquilos con eso, bueno, es mucho menos grave de lo que uno suponía que podía pasar. Ahora, el tema es si se quedan tranquilos con eso, ¿no? Sí, yo lo que te digo es lo siguiente, y vos sabés que yo respeto mucho todos estos estudios que se hacen y todo lo que hablamos en extenso, y yo sé que al hombre de campo le encanta ver la capacidad de pago, el precio, esto, lo otro, aquello. Yo siempre trato de ir un pasito más adelante. A ver, el gobierno, hay una política económica y una política social. El gobierno subordina la política económica a la política social. Entonces, y hay años de elecciones. Bueno, está bien, pero digamos, a ver, no le pidamos que las resoluciones que tome el gobierno tengan en cuenta al productor, porque no los van a tener en cuenta. Entonces, yo lo que planteo no es un planteo negativo, es un planteo de la realidad. ¿Sí? O sea, a ver, ¿la realidad cuál es? Esta chica es divina, entonces es una chica buena. Esta chica es complicada, es una chica complicada. Este gobierno es complicado, va a subordinar la política económica a la política social. Entonces van a pasar cosas que, digamos, al revés de lo que debería suceder. Entonces, ¿ellos qué dicen? Tiene que haber asado para todo. Entonces, como tiene que haber asado para todo, el asado tiene que valer barato. Entonces, ¿ahora qué hacen? Hacen un acuerdo y pusieron la tapa de todos los diarios que el asado va a valer 400 pesos. Entonces, Andrea, Patricia, María, Pablo, Javier, Pedro van a ir a la carnicería, van del carnicero y dicen, hola, ¿cómo le da don José? Quiero asado a 400 pesos. ¿Y don José qué le va a decir? No, no hay asado a 400 pesos, flaco. Digamos, el 3% de la oferta de la Argentina, y si querés andar al mercado central de Buenos Aires. Yo, no, hay un coronavirus bárbaro. Yo, no, entonces acá vale 750. Entonces, ¿qué dice el tipo? Dice, mira, el carnicero, digamos, me estafó. ¿Y sabés por qué el carnicero me estafó? Porque los ganaderos son unos estafadores. Entonces se genera toda una puja con los ganaderos. Va a venir el gobierno y va a decir, yo les di la oportunidad de no poner retención al maíz, pero la verdad que como no bajaron el precio de la hacienda, ahora le voy a poner retención al maíz. Y creen que con esa intervención van a solucionar los problemas de la economía. Entonces, este es un gobierno que le encanta intervenir entre la oferta y la demanda. Le encanta meterse en el medio. Entonces, ¿cuáles son los problemas de Argentina? Que tenemos poca oferta. ¿Cómo solucionamos ese problema? Que haya más inversión. ¿Cómo generamos más inversión? Que haya menos inflación y más beneficios fiscales. ¿Hace eso el gobierno? No. Entonces, la economía es como el amor. Si a vos te indican con quién te tenés que casar, no vas a ser feliz. Y si la economía, el Estado interviene para poner el precio que a él se le da la gana, nadie va a invertir. Entonces, digamos, no vamos a ser felices con este plan económico. Entonces, como ya sé que no vamos a ser felices con el plan económico, tomemos cada uno de nosotros medidas defensivas de lo que no van a hacer durante este año. Entonces, ¿yo qué digo? Vamos a hacer 200 reuniones y vamos a tener retenciones.
A ver, se lo dijimos, muchachos, vendan la soja y embolsense $210 en el bolsillo. Hicimos una reunión especial en agroeducación para eso y después te vienen y te preguntan, ¿es momento para vender la soja? Entonces lo escuchan a Antonio y Antonio con buen tino, como vive en Chicago y está en Chicago, dice, subió la soja. La gente dice, ¿viste que subió? Bueno, ¿cuántos dólares de billete agarrá? Menos que antes. ¿Cómo? Si subió en Chicago. Entonces, sube el maíz, sí, vamos a hacer put, vamos a hacer esto, lo otro, y en términos de dólares, ¿cuánto agarra? Menos guita. Entonces, a ver, cuando uno mira los mercados de futuro en Argentina, la soja hoy vale lo mismo que la soja en noviembre. El maíz hoy vale un poquitito más que el maíz en diciembre. El trigo hoy vale lo mismo que el trigo en septiembre. Entonces, ¿qué te están diciendo los mercados? Nadie te va a agarpar nada más adelante. ¿Por qué? Porque más adelante tenés un mundo lleno de incertidumbre. Porque no sabés qué va a hacer esta gente. Entonces, ¿qué tenés que leer? Tenés que leer el Instituto Patria. Mirá lo que hace el Instituto Patria. Dice, pero el Instituto Patria es algo muy etéreo. Bueno, mirá, te voy a decir algo que no te tendría que decir, porque estoy recaliente. Agarrá y seguilo a Roberto Feletti. Roberto Feletti. A ver, no tenés que comprar nada ni nada. Andá al Twitter, te ponés Roberto Feletti y lee todas las notas del Destape Web. Entonces, cuando lea toda la nota del Destape Web, te va a agarrar el ataque al hígado que me agarra a mí cuando lo leo. El tipo quiere intervenir todo. Quiere intervenir, quiere que la gente coma asado barato, que coma pan barato, que coma todo barato. Entonces, la culpa de todo, según Feletti, es del productor argentino. ¿Quién es Roberto Feletti? Es el ex viceministro de Kicillof. ¿Quién es Roberto Feletti? Un miembro importante del Instituto Patria. ¿Quién es Roberto Feletti? Fue el secretario de Hacienda de La Matanza. ¿Quién es Roberto Feletti? El secretario del Senado de la provincia de Buenos Aires. A ver, no te puedo decir más, te van a embudinar. Para decírtelo en buenas palabras, te van a embudinar. Porque esta gente, nene, como mirá cómo se ríe Antonio. Enfocámelo, Antonio, por favor, mirá cómo se me está riendo de Chicago, por favor, mirá cómo se ríe. Te van a embudinar, porque, digamos, esta gente piensa al revés del pepino. Esa es mi columna de hoy. No sé vos, Carlos, qué opinás o qué opina Antonio, pero quería poner este eje para poner una reportaje. Creo que es muy loable tu trabajo, Carlos. Creo que es muy loable el trabajo de muchísima gente, muchísimos profesores en agroeducación que tratamos de ver, la tasa implícita del dólar, que esto, que el otro. Pero la verdad que si no tengo los dólares en el bolsillo me lo van a afanar. Sí, yo solo para hacerte un comentario. Los derechos de exportación no se pueden aumentar libremente. Hoy tienen un límite de 3 puntos para el trigo y el maíz. La soja no se puede aumentar. Eso por ley del Congreso, es decir, deberían pasar por el Congreso para aumentarlo. Eso te lo confirmo. Ahora, no quiere decir que no pasen y que el Congreso no lo acepte. Eso también es cierto. Pero para todo eso debería haber un proceso primero que te advertiría de esta situación. Más allá que para mí es muy importante lo que vos decís y que venimos diciendo hace tiempo. Antonio, por supuesto, nos cuenta, y todos contamos los precios de Chicago, los medios hablan de la soja más de $500, pero hace 20 días un productor de soja en Argentina cobraba $210 o podía comprar $210 con los pesos que recibía y hoy puede comprar 190. Y esa es la realidad que tienen que ver. Pero bueno. ¿Y no te están estafando con el precio FOB que pone el gobierno? ¿Que es más alto de lo que corresponde? No, todavía no. Y no en soja. Vos sabés que el gobierno hay algo que no va a jorobar, que son las exportaciones de soja. Te imaginás que a esta altura no puede jorobar con las exportaciones de soja. En eso quedate tranquilo que no. Que va a poder empezar a hacer lo mismo que el año pasado con las exportaciones de trigo. Si hay un acuerdo en la cadena, el gobierno, por las dudas, como garantía, va a subir el precio FOB de exportación del trigo para que a nadie se le ocurra vender trigo al exterior. Eso sí, pero con soja no lo va a hacer. También lo puede hacer con el maíz. Es más difícil, pero también lo puede hacer con el maíz. Ahora, con soja es muy difícil porque sería pegarse un tiro en los pies. Antonio, vos que te has divertido tanto con esta serie de columnas, ¿cuál es tu opinión? No, es que le pones una emoción que da gusto escuchar, más allá del mensaje, que obviamente es un mensaje duro, pero es cierto. Es nada más la reflexión en donde, vaya,
la industria, el agricultor tienen que estar unidos en una cadena, en donde tienes que estar tú defendiendo lo tuyo como lo defiende el exportador, el industrial o lo que fuera. Es una situación que una cosa se necesita con la otra, son dos negocios independientes, pero uno tiene que ser víctima del otro si el agricultor entiende que necesita ser estratega para comercializar. Y en ese momento, no importa lo que pase alrededor, tiene sus seguimientos y sus cosas. El día de hoy se queda como víctima porque depende de que alguien más les haga la tarea. Y también hay que dejar de ser haraganes con este tema de la comercialización y estar nada más refugiados en el lado de estar produciendo. No nada más es eso, tienes que saber comercializar y creo que lo hemos visto en muchos foros aquí en Agroeducación. Pero bueno, el día de hoy yo escucho aquí, y se los prometo que es verdad, gente, brokers, colegas y tal, que me dicen que el Fondo Monetario Internacional ya puso un tarifario para las exportaciones, las retenciones, que el Fondo Monetario Internacional va a ser el que decide cómo vienen las retenciones este año. Obviamente, no es por ahí como yo lo veo, pero si tuviese que escuchar una respuesta formal de su parte, ¿qué le dirían a esta gente que dice que el Fondo Monetario Internacional le va a poner 20% al maíz, al trigo, 40% a la soya? Yo creo que el fondo no te dice qué tenés que hacer. Te dice cuál tiene que ser el resultado. El que decide qué tiene que hacer, si es aumentar derechos de exportación, bajar el gasto público o el camino para llegar a ese resultado, es el gobierno, no va a ser el fondo el que te está diciendo. Ese es el argumento que usaron los gobiernos y que usan muchos funcionarios para explicar por qué ponen algunos impuestos, pero no es el fondo el que te dice tenés que subir los derechos de exportación. Te imaginas que yo creo que el fondo no va a ir en contra de lo que permitiría algún día poder pagarle al fondo. Sí, igualmente yo creo que no va a haber acuerdo con el fondo este año, creo que va a haber una postergación de pagos de común acuerdo, sin entrar en default, pero creo que acuerdo no va a haber. Bueno, mire, son las 10:30, nos tenemos que retirar. Lamentablemente no pude estar para darte las condolencias, Carlos, del no pase en la Libertadores, digamos que bueno, no pasaron la Libertadores. Me habías espantado. Y tampoco, digamos, tuve para decirte, felicitarte que son campeones, digamos, pero bueno, son campeones del torneo local, en la Libertadores no. Está bien, hay que ver si ustedes no se van a la B. Pero vos escuchando... No, nosotros no hay descenso. Primero que no hay descenso. Si a vos te dicen cubito grande porque no entra en la Copa, yo no tengo la culpa, ¿me entendés? La gente me escribe acá, dice, a Carlos le dicen cubito grande porque no entra en la Copa Libertadores. Bueno, pero digamos, es un problema de la gente con vos. Yo estoy haciendo la campaña para promoverte para presidente de Rosario Central. Mirá vos cómo me pagaste. Viste que hubo gente que se prendió. Sí. Yo no lo descartaría. Después vamos con los negocios que hagamos ahí. Después me va a generar un problema familiar. La gente en el edificio lo vio, me dijo, ya tuvimos un presidente en este edificio, otro no. Son cosas de Chepare, no son cosas mías. Tuve que explicar en mi casa y todo. Bueno. Son cosas mías, pero yo quiero promoverte porque algún negocio tenemos que hacer. Bueno, o no se hace negocio en esos clubes. No, mirá lo que fue Grondona, si no, mirá lo que fue Grondona, fíjate. Bueno, les dejo un fuerte abrazo, la verdad que la paso muy bien con ustedes, mucho mejor cuando estoy de vacaciones. Voy a ser sincero, no los extrañé, pero cuando estoy acá la paso bárbaro. Espera. ¿Qué arreglaste? ¿Que no te enfocaran más para abajo? No, estoy bien, mirá, si querés me corro para atrás, estoy bien, estoy igual que cuando me fui. Mirá, es más, la gente que se corre adelante. En 90 días, o cuando vos vuelvas acá a la Argentina, vamos a hacer una cosa. Te desafío una maratón de 10 kilómetros, cuando vuelvas a la Argentina. ¿Y qué tiene que ver? No, porque vos siempre hablás del físico y toda esa historia. No, yo digo, gordo. Te desafío una maratón de 10 kilómetros filmada por Canal Rural. Salimos vos y yo desde Libertador. Antonio también lo sabe, así que mira, no te estamos diciendo eso, te estamos diciendo que estás gordo, ¿no? No, yo te desafío, porque la verdad que yo no soy gordo, soy robusto. Es el tema, digamos, esa es la gran diferencia, digamos, que tenemos. Yo soy robusto. ¿Viste como esos jugadores de rugby que son robustos? Bueno, yo soy robusto, pero después si querés vamos a desafiar. Yo te digo 90 días, te doy 90 días para que te prepares. No te quiero decir hoy porque si no, es como que no te doy ventaja, pero te doy 90 días. Mira, yo lo único que sé es que hoy, ahora cuando termino acá, tengo que almorzar y después de almorzar me voy a un pueblo que se llama Olite, que hay una bodega que se llama Ochoa, que Antonio la ha visto y que hace unos vinos espectaculares. Y me voy a comprar un par de cajas de esos vinos, así que por ahí los jueves que vienen te muestro la botella vacía. Mirá, bueno, es así el Señor, le muestra a los pobres que estamos aquí en ese maratón sí compito.
Si quieres, bienvenido, venga, puede. No, en el maratón de Carlos, a mí no me hagas correr. No, y bueno, así estamos, colesterol arriba. Bueno, señores, nos despedimos, muchas gracias Antonio, muchas gracias Carlos, muchas gracias al equipo, ahí lo tenemos a Nacho, lo tenemos a Nicolás, muchísimas gracias a Andrea, a Marco, a todo el equipo de Agroeducación, mucha gente aquí trabajando para que salga este programa, a todos los canales del interior, a toda la gente que se comunicó, está lloviendo, estamos mejor, pero acuérdese que Feletti los quiere embudinar, así que proteja su plata. Chau, hasta luego. Agroeducación te invita a participar del curso Toma de Decisiones en Ganadería y su impacto económico a cargo de Juan Elizalde. En el curso del 10 de febrero vamos a tocar distintos aspectos relacionados con la actividad ganadera, tanto aspectos técnicos como económicos, y también obviamente cruzado con las distintas actividades, básicamente cría, recría y engorde, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y vamos a analizar todos los aspectos relacionados con las variables que nos afectan, fundamentalmente desde el punto de vista económico. Como siempre, con la metodología que se adapta a vos, a distancia, en vivo y en diferido. Miércoles 10 de febrero de 9 a 13 horas. Te esperamos. Somos Agroeducación, la comunidad de negocios del agro.